Ya estamos con Fernando Barrera, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buen ¿Cómo día, estás? bienvenido. Bien. No soy legislador, ¿eh? Ah, no, mirá. No. Soy director de un centro de... Sí, acá está, de Educación y Servicio de Asesoramiento al Consumidor. Tal cual. Ahí Y dirigente político, sí, de la ciudad. Del peronismo ahí, Sí. del peronismo sector de La Blanca. ¿Todo bien? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, gracias por la invitación y a disposición, por supuesto. Gracias. Bueno, hablando de peronismo, arranco con eso. Sí. Difícil hoy hablar de peronismo o no. Digo, ¿cómo está hoy el peronismo? Bueno, venimos de una derrota que ha sido muy difícil, una derrota que de alguna manera puso en el gobierno un modelo también muy complicado para los argentinos y que está en las antípodas de nuestro pensamiento, Uh-huh. Que se está viendo en la práctica, ¿no? Sí. Un modelo ajustador, un modelo que pretende la reducción del Estado, que impacta sobre los sectores populares, fundamentalmente los sectores del salario y del trabajo. Y bueno, sí, en ese marco la derrota electoral también nos impacta muy fuerte a nosotros porque nos demanda o nos exige un debate profundo acerca de hacia dónde poder trabajar para reconstruir una esperanza y una mayoría de los argentinos, ¿no? Yo creo que hay mucha desilusión en los argentinos a partir de este modelo. Este gobierno fue elegido con el 54% de los votos en un balotaje, o sea, creo que muchos de esos votos que tuvo el gobierno fue un mensaje hacia nosotros por los errores que hemos cometido en los últimos 15, 20 años, que nos llevó a que de las últimas 8 elecciones nacionales hayamos perdido 6. Claro. Entonces, me parece que esto exige que el peronismo tenga que darse un debate, una discusión, tenga que reconfigurarse en el escenario político nacional y también, por supuesto, en el local. Y a partir de ahí volver a reconstruir un proyecto de mayoría para el pueblo argentino, ¿no? Para devolverle un poco la esperanza que hoy la tiene perdida. Uh-huh. Y bueno, obviamente no solo lo que usted describía recién de los errores que ha cometido el peronismo, sino que bueno, en las últimas semanas sale a la luz esto del expresidente Alberto Fernández. Uh-huh. Yo estimo que usted, más allá de hoy dirigente, fue militante y estimo que lo será, ¿no? De un proyecto político. Le pregunto más como militante, ¿cómo pega esto? ¿Cómo duele? ¿Y cómo se cómo se trabaja sobre el entusiasmo también, ¿no? Claro, porque ¿no? Recién hablábamos del entusiasmo. Uh-huh. Muy difícil entusiasmarse en este contexto. Está claro que no es bueno lo que se ha hecho público con relación a la situación personal del expresidente. Yo hago una divisora de aguas en este sentido, ¿no? Yo creo que por un lado está el aspecto personal y privado en este caso, el expresidente o de cualquier persona o familia que está involucrada en un hecho de semejantes características, ¿no? Que tendrá que ser evaluado en la justicia, revisado en la justicia, investigado en la justicia y en virtud de las pruebas, en el caso de considerarse efectivo la denuncia, a ser sancionado penalmente como corresponde. Esto está en la esfera privada de las personas y me parece que hasta cierto punto igual es privado, sí, ¿no? Porque, a ver, los videos que se conocen son en el despacho de la Casa Rosada. Sí. Estamos hablando de que le habría pegado a la primera dama en la Quinta de Olivos, digo. Es una barbaridad, como en cualquier otro caso donde hay casos de violencias de género, certificados por supuesto, o denunciados en cualquier instancia, en todas las instancias. Esto es deplorable y merece la intervención de la justicia y la aplicación de la ley en su más severa consideración. Ahora bien, sí, hay también toda una cuestión política detrás, porque esto impacta sobre un expresidente, ¿no? Y por lógica, más allá de cuál sea el partido al cual pertenezca, genera un movimiento y un impacto social. También es real que esto repercute en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito periodístico, en el ámbito judicial, en el ámbito social. Y sí, a nosotros creo que como sociedad, más allá de como peronistas, uh-huh, como sociedad nos interpela
y nos preocupa. El PJ porteño le pidió la renuncia y después Alberto Fernández escribió una carta en la que... Sí, renunció efectivamente a la conducción del PJ Nacional. En realidad ya sabíamos, primero había un pedido de licencia. Estaba de licencia, claro. Primero hubo un periodo de licencia a partir de la convocatoria al último Congreso Nacional, y después de eso, sí, a partir de todos estos hechos que se hicieron públicos, naturalmente presentó la renuncia a la presidencia. ¿Qué va a pasar en las elecciones del PJ, que son en noviembre? Bueno, falta mucho, hay un cronograma, recién se acaba de aprobar. Falta y no falta igual. Sí, ¿no? sí. Bueno, en política... Por cómo viene todo el ritmo y la vorágine en nuestro país, imagínate, 4 meses es muchísimo, más en el derrotero que llevamos en la actualidad. Pero hay un cronograma que está en vigencia y bueno, veremos cómo se van acomodando los espacios internos del peronismo para ese proceso electoral, ¿no? Yo tengo la esperanza, yo creo que este es un momento donde la preocupación de la gente pasa más por la preservación del empleo, por la discusión de su ingreso, por contener el alza indiscriminada de los precios y el impacto que eso genera en la pérdida del poder adquisitivo del salario, la pérdida de las fuentes de trabajo. Si uno hacía una encuesta el año pasado, uno de los principales puntos que la sociedad, lo decían las consultoras, ¿no?, que la sociedad demandaba como preocupante era el tema de la inflación. Sí. Hoy primero está la preservación del empleo. Y si uno piensa que en lo que va de este gobierno se han perdido en la Argentina 160.000 puestos de trabajo, es lógico que esa sea la preocupación de los argentinos y no la interna del PJ. Esto también es real, ¿no? Sí, entonces, creo que como dirigentes tenemos que pensar en asumir la agenda pública, tomar una posición con relación a la situación que está viviendo nuestro pueblo, más que sentarnos a discutir candidaturas o espacios para ver quién conduce al peronismo, que no se conduce solamente desde un proceso electoral, ¿no? Se conduce desde la construcción política. Y como dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ve la situación de los porteños? Digo, con todos los aumentos de colectivo, es imposible alquilar. ¿Cómo están los porteños hoy? Lo estás diciendo vos. Mal. Es decir, lo estás diciendo vos. Creo que eso es una realidad. Creo que se refleja claramente la situación de desgaste de un gobierno que ya lleva casi 20 años de gestión en la ciudad y que no resuelve problemas que son cotidianos para los porteños y las porteñas, ¿no? Pensemos que hace 50 años que la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, con todo el crecimiento demográfico, se supone, y de infraestructura que ha tenido la ciudad. Siguen siendo 3 millones los habitantes de este distrito. Esto marca que es una ciudad que es expulsiva de los sectores, del crecimiento de los sectores populares, ¿no? Es decir, hay un problema de vivienda que sigue sin resolverse, hay un problema para los inquilinos, el 40% de los habitantes de la ciudad alquilan y cada vez se le torna más difícil, especialmente para los jóvenes, poder planificar su futuro en esta ciudad. No, hoy un joven que quiera ni a un buen ambiente puede irse. Ayer el presidente Milei estuvo dando una charla con el sector inmobiliario y él festejaba, al igual que lo hizo en su momento Sturzenegger, la derogación de la ley de alquileres, ¿no? Se nota claramente que no alquilan porque hoy el que no solo el que hoy está alquilando, sino el que tiene que renovar un contrato, las cláusulas que ponen, y hablar el monto del alquiler, lo que han subido las expensas. Hoy la expensa en cualquier 2 ambientes estamos hablando de 100.000 pesos para arriba. Totalmente. Con la suba también de los servicios es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Yo tengo un hijo de 24 años y uno de 21. Y para cualquiera de los dos, el más grande trabaja, a pesar de que está estudiando, el más chico también. Prácticamente es imposible para ellos pensar en poder desarrollar su vida, independizarse y poder, a pesar de tener empleo, el más grande, poder planificar un destino independiente. Ya ni siquiera es comprarte un departamento, es alquilarlo, ¿no? Pero vos sabés que lo que decís es interesante porque se dio mucho debate con relación a la ley de alquileres. Yo me acuerdo cuando la ley de alquileres fue propuesta por el PRO en su momento, por el bloque de Vamos Juntos. Y se aprobó en las condiciones en que había presentado el bloque. Lipovetsky era el diputado que impulsó la ley.
La ley tiene sus defectos. Si vos me preguntás a mí, la ley tenía, hablemos con propiedad, ¿no? Hablemos Sí. del verbo pasado, tenía sus defectos, sin lugar a dudas, pero era muy importante, era muchísimo mejor a lo que tenemos hoy, que es una desregulación absoluta del mercado, ordenado nada más por el Código Civil. Pero cuando se genera el debate público, de hecho las elecciones del año pasado en la ciudad de Buenos Aires fue uno de los ejes centrales, el debate de la ley de alquileres, yo sentía que las fuerzas políticas tenían una actitud muy negativa con relación a la ley y pedían que se modifique. De hecho, tuvo tratamiento parlamentario y modificaciones a la ley. Pero las modificaciones que le hacían a la ley iban sobre aquellos puntos que la ley era beneficiosa a la gente. Por ejemplo, es decir, ¿qué quiere un inquilino sino garantizar la continuidad en el contrato de alquiler? O sea, saber que una vez que comienza puede tener 3 años o más para poder garantizarse que no tenga que renovarlo permanentemente con los costos que significa la renovación. La ley de alquileres permitía que uno pudiese poder tener garantía y seguridad en el pago del canon locativo a partir de que establecía un criterio de actualización que era un promedio entre el índice de precios al consumidor y el índice, la masa salarial, el coeficiente de salario determinado por el ministerio, con lo cual había un criterio lógico de actualización que uno podía prever medianamente a partir de un índice elaborado por el Banco Central. Entonces podía planificar cuánto le iba a salir en esos 3 años de contrato el valor del alquiler más o menos para poder calcularlo en virtud de sus ingresos. Nada de todo eso hoy existe y las modificaciones que se hicieron después en los proyectos legislativos iban sobre estos temas. Sí. En lugar de plantear, por ejemplo, la necesidad de establecer un coeficiente que determine la lógica del canon locativo. Es decir, antiguamente el valor del alquiler estaba atado al valor de la propiedad y era un porcentaje del valor del metro cuadrado o del valor de mercado de la propiedad del cual uno podía alquilar. Con lo cual, uno cuando iba a alquilar tenía un criterio acerca de cuánto podía salir y había un valor objetivo del canon locativo. No es que el propietario te podía pedir lo que quería, como está pasando ahora. Bueno, sobre eso nunca se trató. No. Y cada vez que se habló de este tema, siempre se planteó, bueno, pero nos vamos a poner en contra a los dueños de los inmuebles que van a sacar del mercado las propiedades para alquilar. Y le acusaban a la ley de alquileres que había menos oferta para poder acceder lo que pasa es que hoy también lo que está sucediendo es que muchos dueños ponen en alquiler en plataformas que se terminan pagando en dólares porque le termina siendo más rentable. Pero, por ejemplo, hay ciudades del mundo importantes que han regulado esta cuestión. Hoy acá no, entonces eso también está sucediendo. Hay menos plazas de alquiler. Y el que tiene que alquilar para vivir se le dificulta porque también el ingreso al crédito es prácticamente imposible. Vos, Fernando, bueno, sos director del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor. El otro día se conoció la inflación a nivel nacional, 4%, en la Ciudad de Buenos Aires un 5,2%. Me resulta extraña esa diferencia de casi un punto en la ciudad y a nivel nacional. Yo la veo como a nivel nacional hay una especie de, no sé si dibujo, pero como tendencia a la baja. No sé cómo lo analizás vos. O sea, viendo cuando vos vas al supermercado, viendo cómo aumentan los servicios, viendo cómo aumenta el transporte, digo, es difícil pensar que hoy la inflación es del 4% mensual. Sí, nosotros hacemos un informe hace ya 10 años, un informe mensual que publicamos en muchos medios masivos nos levantan nuestro informe, que venimos haciendo en la ciudad de Buenos Aires. Y a nosotros lo que nos marca es que más allá del cuál es el número que dé el INDEC o no, es discutible, obviamente. Yo creo que hay técnicas para el desarrollo de estos índices. Yo lo que te puedo decir que en virtud del índice que nosotros tenemos, claramente
a nosotros en el mes de julio nos dio 4,61 en la ciudad de Buenos Aires. No mide inflación, sino que mide variación de precios en góndola. Pero venimos con un arrastre importante de cerca del 6% promedio, del 6 al 7% promedio en los últimos meses. Que marca que, con una característica que va a lo que vos mencionabas, que hay un índice que mide, que nosotros medimos, que tiene que ver con los bienes de consumo masivo, que es superior al promedio. O sea, si uno divide el índice que nos da a nosotros, que es 4,20, y lo calcula entre los dos universos que controlamos, que son servicios y bienes de consumo masivo, en bienes de consumo masivo la inflación está por arriba del 6, con lo cual eso significa que cuando cualquiera de nosotros va al supermercado, va a un comercio, va a un minorista y se enfrenta en la góndola de precios, ese precio naturalmente es superior al del promedio de inflación o de canasta que de todos los servicios. ¿Por qué? Porque es preocupante. Porque si los bienes de consumo masivo están por encima del promedio de inflación y el costo es superior al del promedio de productos de la canasta, esto genera una retracción de compra en aquellos bienes que son de primera necesidad para los argentinos. Bueno, ¿no? Ha bajado un 16% el consumo. Claro, un 16% el consumo mensual. Uh-huh. Sí. Para los primeros 15 días de agosto ya la Cámara de Comercio está estipulando o analizando que vamos a estar en cerca de un 20%. Y si ves el promedio anual, estamos por encima del 25%. Hay pérdida de consumo, hay un cambio en la matriz nutricional de las familias argentinas, porque van a productos más económicos, dejan de consumir carne. Estamos en el promedio histórico más bajo de consumo de proteínas de los argentinos de los últimos 50 años. Y la reducción del consumo de proteína en los argentinos es mala alimentación y es mal desarrollo físico e intelectual de nuestros niños, ¿no? Sí. No, es decir, terribles. Esto que a veces veíamos en algunos lugares del mundo, que veíamos desnutrición, que veíamos altos niveles de pobreza, hoy lo estamos viviendo en la Argentina. Uh-huh. El 60%, más del 60% de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes hasta los 16 años están bajo el nivel de pobreza, con lo cual no les alcanza los recursos para poder garantizar una alimentación sana y nutritiva para su crecimiento. Tal cual. No, es un combo letal, digo, alta inflación con una recesión, una caída del consumo que tampoco avisora que va a mejorar. Fernando, gracias. Gracias. Al contrario, es un placer y a disposición. Gracias.